Testimonio de John Mulinde. Conferencia en la cual fue invitado John Mulinde. John Mulinde toma el micrófono y comienza así. Gracias, Pastor Mike. Saludos en el nombre de Jesús. Vengo de África. Me encantaría escuchar sus voces. Aleluya. Amén. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Como el pastor Mike Bickle les explicó, esta conferencia no fue planeada, pero el Señor me acaba de decir que su deseo es que tengamos esta conferencia, así que se haga su voluntad. Yo voy a pedir que todos nos levantemos un momento para hablar con Él, por nuestra causa personal. Quiero que levantemos las manos y pongamos las cosas bien en las manos de Jesucristo. Cierra los ojos y habla con Él y dile, por favor, Señor, háblame en la forma en que mi espíritu pueda recibir, en la forma en que pueda tomar y dar fruto. Habla con Él como si fuera tu pastor, tu amigo, di, Señor, yo estoy aquí y quiero que conozcas a mí y conozcas a mi corazón. Amante Padre, queremos darte las gracias. Tú comenzaste la buena obra en cada uno de nosotros, y sabemos que tú lo pondrás en logro. Por lo tanto, oramos, abriendo nuestros corazones en este momento, pidiéndote que tú te reúnas con nosotros en donde estamos. Conoce a cada uno de nosotros en donde nos encontramos. Nosotros te pedimos, Padre, el don de la revelación, el don de la sabiduría y del entendimiento, para que llegues a cada uno de nosotros. Padre, deja que tu palabra nos dé luz a nuestra vida y haz que fluya a lo largo de nuestros seres completos. Nos humillamos en tu presencia y decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Los terrores gemelos de Idi Amin y Milton Obote. Permítanme empezar por darle un poco de historia. Vengo de Uganda. Uganda se encuentra en África, la África del Este, entre Kenia y Congo. Kenia se encuentra en el este y el Congo en el oeste, en el norte de Sudán y Tanzania en el sur. Nuestra nación ha conocido un montón de confusión en los últimos años. Recibimos la independencia en 1962, y en 1966 el gobierno había sido derrocado, y con una cosa llegó a otra, Idi Amin llegó al poder. Fue uno de los grandes dictadores y líderes tiránicos en África. Luego se fue en 1979, y se sentó en el poder otro líder llamado Milton Obote, quien gobernó durante el período de la guerra civil del país. Idi Amin tenía cámaras de tortura, tomaba a todo el que fuera educado, todo el que era rico, todos los que fueran reconocidos y trataba de matarlos. Los que sobrevivieron tuvieron que huir del país. Cuando llegó Milton Obote, hubo insurrección, un levantamiento popular en su contra. Él intentó promulgar una política de tierra quemada, que es cuando se limpia la tierra de la gente en un área en particular, hasta vaciar la zona, y atraer a otras personas a ocuparlo. Había un montón de derramamiento de sangre en el país. Las personas fueron desplazadas internamente en los campamentos donde se convirtieron en refugiados dentro de su propio país. Hubo mucho sufrimiento. Crecí en estas dos nubes. Todavía recuerdo el día en que Idi Amin tomó el poder en 1971. Fue derrocado en 1979. En 1980, Milton Obote asumió el poder, y la guerra civil se extendió durante los próximos 5 años. Aquellos fueron el entorno en el que crecí. Más tarde, Milton Obote fue derrocado, y tuvimos un gobierno que comenzó a sanar la tierra. En ese momento, yo acababa de entrar en el ministerio. Servía como un evangelista en un ministerio, y me asignaron para ir a la zona que se llama Triángulo Luero. Era una combinación de los 3 grandes distritos donde la guerra tuvo lugar. Durante ese tiempo, ya estábamos ministrando. Había esqueletos y calaveras y huesos humanos por todas partes. Algunos estaban apilados al lado del camino para su visualización. Cuando entramos por los arbustos de la selva, tropezamos con los huesos y huesos que había por todas partes. El lugar que se utilizó como iglesia era un edificio del centro de la comunidad que aún no estaba terminado. Para usarlo, tuvimos que agarrar 80 cráneos humanos, y eliminarlos, poniéndolos en una habitación. Luego colocamos los huesos en otra habitación para poder limpiar el agujero, y lo usamos como una iglesia. Este era el tipo de fondo en la que servíamos. Quiero que me des todo a mí y vivas por fe. Quiero darles un poco de mi historia antes de llegar a hablarles de la visitación del Señor. En 1987 renuncié a mi trabajo para entrar en el ministerio a tiempo completo, y sentía profundamente en mi corazón que Dios me estaba llamando a ir a predicar el Evangelio. Yo, de alguna manera tenía la sensación de que iría a llevar la palabra de Dios a las naciones. Yo estaba trabajando en una importadora y exportadora de una empresa.
El Señor comenzó a hablarme y me dijo: quiero que vivas y camines por la fe. Quiero que confíes en nada. Quiero que dependas de nada, ni siquiera de tu propia fuerza, ni de tu sabiduría o comprensión propia. Quiero que me des todo a mí y vivas por la fe. Mi comprensión de lo que significa vivir por la fe era muy estrecha. Pensé que el Señor quería que yo renunciara a mi trabajo y que Él cuidaría de mí económicamente, lo cual hice. Fui y renuncié a mi trabajo. Yo estaba trabajando como director ejecutivo de la compañía. Lo dejé y me fui a pastorear. El Señor siguió hablándome y me dijo: yo deseo que usted viva por la fe, lo que significa que tiene que darlo todo y tener todo lo que le doy. No sabía bien el concepto de la fe. Volveré a esto más adelante. Usted necesita volver a Kampala, porque el Señor tiene trabajo para usted. Yo era pastor de una nueva iglesia, que acababa de comenzar, y nos alojamos allí como pastor durante unos 8 meses. Me encantó la gente. Era una pequeña congregación de cerca de 40 personas. Tuvimos que conseguir un nuevo pedazo de tierra, y tratamos de hacer un refugio. Hice todo con ellos y me encantó. Yo estaba tan encariñado con cada uno de ellos. Entonces, una noche mientras dormía, tuve un sueño. Este sueño se repitió una segunda vez y una tercera vez. En el sueño alguien me decía: tienes que volver. Esto estaba fuera de nuestra ciudad, Kampala, y me dijo: es necesario regresar a Kampala, porque el Señor tiene trabajo para ti. La primera vez que tuve el sueño, me desperté y pensé: eso no puede ser Dios. Él me trajo aquí. Estoy empezando este trabajo, y mi objetivo es el desarrollo de este trabajo, y la iglesia va a crecer y me he comprometido a mí mismo. Será aquí. El sueño se hizo por segunda vez y una tercera vez. Era un sábado por la noche. El domingo por la mañana fui a la iglesia, y un hermano de la iglesia, el que me envió a este lugar, vino a visitarnos. Almorzamos con él y oró con nosotros. Él dijo: John, he tenido un sueño, y lo compartí con un pastor, y él me dijo que viniera y lo compartiera con ustedes. Por favor, no me confundan, no es de mi propio deseo. Solo quiero decirte lo que tengo que decir. Le dije: dime, y él dijo: he tenido un sueño, donde alguien me decía: ve a Gallaza, donde John está, donde se hace cargo de la obra que está haciendo, porque yo lo quiero de vuelta aquí. Él dijo: por favor, no me malinterpreten. Le contesté: lo sé. Entiendo lo que dices. Tuve un sueño similar. Le conté mi sueño, y luego nos fuimos juntos a Kampala a compartir esto con nuestro pastor. Le dije: pastor, voy a estar cerca de 3 meses para preparar a la gente de mi congregación y luego los entregaré. Y así lo hice. El Señor manda a John a leer la Biblia, orar y adorar. Cuando ya iba a volver a Kampala, el Señor me habló otra vez en un sueño. Él dijo: cuando vayas a Kampala, no te llenes de gente. Quiero que pases tiempo en la palabra, que leas las escrituras, que ores y adores. Eso es todo lo que quiero que hagas. No enseñes, no prediques, no te pongas a trabajar en otras cosas. Yo dije: está bien, Señor. Se lo dije a mi pastor. Y muchas veces él lo aceptaba, pero muchas veces se olvidaba y me decía: John, vamos juntos para evangelizar. Le respondía: pastor, ¿recuerdas lo que dijo el Señor? Y el pastor me respondía: bueno, si no vas, ¿te puedes quedar y tomar el servicio mientras no estamos? Yo dije: pero el Señor me dijo que ni siquiera predicara. A veces tuvimos algunos malos entendidos como ese, pero era un buen hombre. Él es un buen hombre. Me toleró mucho. El Señor me dijo: voy a darte a la gente que estará a tu alrededor. Tómalos, ámalos y dales todo lo que voy a enseñarte, porque te estoy preparando para una gran obra que tengo para ti. Yo no sabía en ese momento qué tipo de trabajo iba a ser. Pensé que era una misión, que iría, haría el trabajo, lo terminaría y luego volvería. Yo no sabía que el Señor me estaba preparando para entrar en el ministerio al que Él me estaba llamando. El Señor me trajo unas 8 personas a mi alrededor y comenzamos a orar. No hicimos nada desde la mañana, excepto permanecer en oración durante unas 2 horas, y luego leíamos la palabra de Dios, y después íbamos a tomar un descanso cerca de 2 horas, volvíamos a estar en la palabra de Dios de nuevo, pasábamos unas 3 horas en la oración, y así eran nuestros días. Nos manteníamos así desde la mañana hasta la noche, hasta bien entrada la noche, y alrededor de la medianoche iríamos a cama. Hicimos esto por 2 meses. El misterio de la iglesia apóstata. Un día una señora vino a mi pastor. Ella venía de una aldea en una zona devastada por la guerra.
Ella le dijo a mi pastor, teníamos una iglesia plantada hace un año en mi área. 300 personas se salvaron y se convirtieron en parte de la iglesia, pero ahora todos ellos son apóstatas. Ahora está solo el pastor, su esposa y uno de los miembros. Hay 3 personas en total. ¿Puedes venir y ayudarnos a reiniciar la iglesia? Mi pastor me llamó y me dijo, John, ¿quieres ir con ella y saber exactamente lo que está en el suelo allí? Yo dije, pero pastor, el Señor me dijo, y él respondió, ok, voy a llamar a alguien más para que vaya. Entonces me fui con mi equipo, y estábamos orando y el Espíritu de Dios me dijo, esto es para lo que te he estado preparando. Quiero que vuelvas al pastor y le digas que vas. Volví, pero yo no sabía lo que era. Él me envió. Fui a ese lugar, llegué, y me pareció un pueblo como cualquier otro. No había nada anormal en ello, nada extraordinario, pero lo que me intrigó fue lo siguiente. ¿Cómo puede una iglesia comenzar con 300 personas, y luego en el transcurso de un año tener solo 3 restantes? Estas personas no habían emigrado a cualquier otro lugar. Ellos todavía vivían en la zona, solo desertaron, todos. Usted los encuentra en el pueblo. Dimos una vuelta, y una noche en que orábamos de rodillas, dije, Dios, ¿qué es responsable de esta caída de la iglesia? No tiene sentido iniciar otra iglesia si el problema no se ha eliminado. ¿Qué causó que esta iglesia cayera? Oramos y luego nos dormimos. La iglesia tenía ningún conocimiento de lo que estaba luchando contra ellos. Dormimos en la misma habitación que el pastor. Por la noche tuve una visión, y no voy a entrar en los detalles de esa visión, pero el Señor me mostró la iglesia, y había gente alabando y adorando y tenían un muy buen tiempo. Entonces vi las fuerzas de la oscuridad que se alzaban en el gran bosque y comenzaban a moverse como un torbellino, y finalmente llegaron y atacaron la iglesia. Vi los cuerpos de las personas que se cortaban y salían volando en pedazos en todas direcciones. El Señor me dijo, hay un principado que reina en esta zona. Es responsable de lo que has visto pasar a la iglesia. La iglesia no tenía ningún conocimiento en absoluto de los poderes espirituales que estaban luchando en contra de ella, y tampoco tenían raíces en la palabra. Tenían maravillosa adoración y alabanza, pero no tenían raíces en el palabra y no podían levantarse contra el poder de las tinieblas. El Señor me dijo, hay muchos de mi pueblo que trabajan sin poder dar fruto en el campo, porque no utilizan la facultad que tienen para superar los poderes de las tinieblas en su territorio. Te he traído aquí, y te enseñaré cómo dividir territorios abiertos, para romper el dominio de las tinieblas y el reino de Dios pueda prosperar en la zona, pero tienes que humillarte y aprender paso a paso. Me desperté y se lo conté a mis amigos. Empezamos a orar aún más profundamente, por más tiempo, más enfocados en las oraciones. Dios nos comenzó a abrir los ojos, y empezamos a ver las cosas en el reino espiritual. Vimos los poderes de las tinieblas. Y como fuimos y tratamos con ellos, las personas fueron sanadas y se entregaron a Cristo. Vimos al hombre que era el sumo sacerdote de la oscuridad, que controlaba los poderes de la oscuridad en esa área en particular. El Señor nos los mostró, y empezamos a ponerlo en el altar ante el Señor en oración. Alrededor de una semana, Él dio su vida a Jesús. Él se abrió como una caja de Pandora, y supimos que estaba controlando todo el poder espiritual de la zona. Cuando vino al Señor rompió el poder de los brujos y brujas, y algunos de ellos tuvieron que emigrar y salir de la zona, y otros llegaron y dieron su vida al Señor Jesucristo. Todo el lugar se abrió al Señor, y una nueva iglesia fue plantada, y tenía más de 200 personas al comienzo. Una serie tumultuosa de tiroteos, detenciones, y escape. Entonces el Señor nos envió a la siguiente ciudad, donde de nuevo tuvimos un montón de experiencias en el cual no voy a entrar en muchos detalles. Por ejemplo, estaban disparando a corta distancia, y el Señor nos protegió. Una persona nos disparó desde menos de 10 metros de distancia y la bala fue detenida por un papiro a 8 o 10 metros de él. Al día siguiente fuimos detenidos y llevados a la policía y me dijeron, usted tiene las armas. El Señor nos había advertido que íbamos a ser detenidos, así que estábamos preparados para ello. Le hablamos a los presos, y dieron sus vidas al Señor Jesucristo. Amén. Salimos y el ejército llegó a investigar y descubrieron de dónde salieron las balas, por lo que dijeron, no, esto no fue una bala disparada hacia el interior de la casa, sino que el disparo fue en la misma casa. Ellos nos liberaron y les predicamos el Evangelio. Plantamos una iglesia, y luego nos trasladamos a la siguiente ciudad. Se suponía que íbamos a plantar 3 iglesias. Cuando llegamos a la siguiente ciudad, comenzaron a suceder cosas.
La forma en que funcionamos normalmente era ir a una ciudad por 2 meses, orar mucho, trazar el área espiritual, hacer frente a los poderes de las tinieblas, preparar una cruzada, y luego nuestro pastor vendría y conduciría la cruzada con nosotros en la iglesia. Como ya he dicho, a causa de esta nueva extensión, el Señor nos enseñó a hacer frente a las fuerzas de las tinieblas que operan en los territorios cautivos. Vimos territorios abrirse al Evangelio, vimos cautivos que estaban siendo libres, vimos gente entregados y sanados sin siquiera orar por ellos. El Señor visitaba a las personas en sus hogares en la noche. Ellos eran curados, y por la mañana venían y decían, quiero dar mi vida al Señor. Estábamos viendo muchas de estas cosas. Estábamos muy emocionados. Un hombre en un traje brilla y una carta es dada para John. Luego nos fuimos de ese lugar y nos preparábamos para la cruzada siguiente. El Señor nos dio una gran cantidad de visiones que nos muestra los poderes de las tinieblas que nos ocupan. Esta fue una de las peores zonas, porque ahí es donde teníamos que borrar las calaveras y los esqueletos. Escuchábamos extrañas voces hablando en la noche o en la sala en la que hacíamos las reuniones, y tuvimos que ir a la guerra espiritual. Nos unimos en contra de las fuerzas espirituales, y seguimos adelante con las reuniones. Las cosas estaban funcionando de maravilla. Cada vez que llegábamos a orar, alguien podía decir, tengo esta escritura, tengo esta visión, yo tengo esta palabra, tenía esto, tuve que... Todos estaban alerta constantemente y nos arrepentíamos y caminábamos en línea recta con el Señor y quitábamos la hipocresía y sacábamos nuestra falta de sinceridad. Un día me molesté y dije, tiene que haber alguien aquí que no está andando bien, porque Dios está trabajando con nosotros maravillosamente, nos mueve hacia adelante, y sin embargo Él está trayendo esta palabra. Yo me sentaba con todos y estaba sobre 12 personas por aquel entonces, y les dije, por favor, todos, examínense a sí mismos. Esto se prolongó durante cerca de una semana. Entonces, un día, un lunes, había ido a visitar a algunos de los nuevos creyentes. Cuando regresé, una de las hermanas me llamó y me dijo, John, yo estaba orando y tuve una visión. Me vi caminando por un camino largo y liso. Estaba tan cansada, que quería dar la vuelta y volverme. Entonces vi a alguien vestido con una túnica blanca brillante, vino y dijo, esfuérzate, porque estás en el camino correcto. Sigue adelante y llegarás a donde se supone que obtendrás la meta, pero te permitiré que vuelvas a John, donde lo dejaste, y llévale esta carta. El hombre de túnica brillante me dio un sobre. En mi visión, me volví y miré y vi el nombre en el sobre. Pero en lugar de un nombre, había una escritura. Salí de la visión y vine a darte este mensaje. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. La escritura era Jeremías 7. Me gustaría que leamos juntos. Jeremías 7, 2, 11. Voy a leerlo lentamente, y espero que me sigan. Ponte a la puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos. Para seguir haciendo todas estas abominaciones, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. John exhorta a su equipo para examinar sus corazones. Yo estaba bajo una fuerte convicción, pero pensé, ¿qué hice yo en el pasado que sea diferente a lo que estoy haciendo ahora? No pude encontrar nada que yo hubiera hecho en mi vida o que hubiera permitido en mi vida que fuera diferente o inconsistente con mi vida normal de ahora. Estaba convencido de que en mi vida normal, yo estaba caminando con el Señor. Así que llamé al equipo y les dije, realmente, hagamos frente a esto hoy.
Tenemos que examinar nuestros corazones. Tenemos que venir con un corazón abierto. Si es posible, nosotros mismos confesémonos unos a otros, porque el Señor es quien nos está hablando a través de Jeremías 7, 2, 11, y sin duda nos está hablando. No pude poner las obras de milagros y señales y prodigios que Dios estaba haciendo a través de nuestras manos y las visiones y las revelaciones que Él nos estaba dando, en sintonía con este tipo de palabras, con el mensaje que el Señor nos estaba dando. A través de Jeremías 7, constantemente nos llama al arrepentimiento y a regresar a Él. Realmente usé un lenguaje más fuerte que de costumbre y traté de dejar el asunto bien en claro, y les dije, realmente no podemos seguir así. Ustedes tienen que tirar su actuar juntos. Me desperté en la noche y mi corazón era como una piedra. Todos se fueron temblando. Nos fuimos a la cama esa noche. Solía despertarme a las 4 de la mañana para orar. Yo estaba arriba, tratando de orar, pero no podía. Mi corazón estaba cerrado. Estaba frío, duro y cerrado. Yo no podía llevar la oración a mi corazón, por más que lo intenté. Incluso cuando insistí, sentí como la puerta se cerró delante de mí y no podía entrar en la presencia del Señor. Traté de adorar, y no funcionó. A las 5 am, todos se despertaron y se unieron en oración. Entraron en adoración profunda de adoración rica. Sentí frío. No podía adorar. No había alegría para mí, incluso en el canto al Señor. Para las próximas 2 horas, ellos no parecían tener problemas, pero yo tenía un problema. Cuando todo terminó, pensé, ¿es que Dios me cerró la puerta? ¿Cuál es el significado de esto? Llamé a la hermana, que me trajo la escritura y le dije, mira, ya me has traído la escritura, y no he tenido paz. Ahora no puedo orar. ¿Puedes explicarme más cómo ha llegado la escritura? Pero ella no tenía nada que explicarme. Comencé a sentir una ropa rozando en mí, pero no había nadie, los dejé en la cocina. Me fui, tratando de caminar y orar. Oré todo y regresé y todavía no tenía éxito. Nos tomamos el desayuno y luego, después de eso, nos íbamos a ir a predicar el evangelio de casa en casa. Yo les dije, ustedes vayan, yo me quedaré. Normalmente yo era el que dirigía al equipo, pero me quedé atrás y dije, vayan ustedes. Hoy, yo seré el que se queda y oraré por ustedes. Siempre dejamos a alguien para que ore por el equipo. Yo me quedé, supuestamente para orar, aunque no podía orar. Cuando se fueron, tomé cerca de 4 Biblias diferentes y mi concordancia y salí y me senté en una terraza de la siguiente casa que estaba al lado de la nuestra. Me senté y dije, Dios, tengo sed de ti, por favor, conéctame contigo. Dame acceso. ¿Por qué me lo niegas? ¿Qué está mal? ¿Hay algo que he hecho que ha ido mal? No puedo pensar en nada. No puedo pensar en lo que pudo haber salido mal. Por favor. Declaré esas palabras, y de repente algo sucedió. Algo se apoderó de mí y todo mi cuerpo se estremeció. Sentí que alguien entró y se sentó en mi lado izquierdo. Podía sentir la ropa rozando contra mí, pero no había nadie. A continuación, una fuerte compulsión vino sobre mi corazón para abrir mi Biblia. Era como si alguien hubiera dicho, rápido. Tienes que abrir tu Biblia ahora en el libro de Romanos, capítulo 1. Solo quiero compartir con ustedes de la manera más clara que pueda. No puedo describir al que me hablaba, pero era como si alguien estaba allí diciendo, estás pidiendo comprensión. Abre la Biblia. Hazlo ahora. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Abrí la Biblia en Romanos 1, 18, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles se ven claramente, siendo entendidas por las cosas que se hacen, su eterno poder y deidad, de modo que no tienen excusa, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Visión, me volví y miré y vi el nombre en el sobre. Pero en lugar de un nombre, había una escritura. Salí de la visión y vine a darte este mensaje. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? La escritura era Jeremías 7.
Me gustaría que leamos juntos. Jeremías 7, 2, 11. Voy a leerlo lentamente, y espero que me sigan. Ponte a la puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos. Para seguir haciendo todas estas abominaciones, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. John exhorta a su equipo para examinar sus corazones. Yo estaba bajo una fuerte convicción, pero pensé: ¿qué hice yo en el pasado que sea diferente a lo que estoy haciendo ahora? No pude encontrar nada que yo hubiera hecho en mi vida o que hubiera permitido en mi vida que fuera diferente o inconsistente con mi vida normal de ahora. Estaba convencido de que en mi vida normal, yo estaba caminando con el Señor. Así que llamé al equipo y les dije: realmente, hagamos frente a esto hoy. Tenemos que examinar nuestros corazones. Tenemos que venir con un corazón abierto. Si es posible, nosotros mismos confesémonos unos a otros, porque el Señor es quien nos está hablando a través de Jeremías 7, 2, 11, y sin duda nos está hablando. No pude poner las obras de milagros y señales y prodigios que Dios estaba haciendo a través de nuestras manos y las visiones y las revelaciones que Él nos estaba dando, en sintonía con este tipo de palabras, con el mensaje que el Señor nos estaba dando. A través de Jeremías 7, constantemente nos llama al arrepentimiento y a regresar a Él. Realmente usé un lenguaje más fuerte que de costumbre y traté de dejar el asunto bien en claro, y les dije: realmente no podemos seguir así. Ustedes tienen que tirar su actuar juntos. Me desperté en la noche y mi corazón era como una piedra. Todos se fueron temblando. Nos fuimos a la cama esa noche. Solía despertarme a las 4 de la mañana para orar. Yo estaba arriba, tratando de orar, pero no podía. Mi corazón estaba cerrado. Estaba frío, duro y cerrado. Yo no podía llevar la oración a mi corazón, por más que lo intenté. Incluso cuando insistí, sentí como la puerta se cerró delante de mí y no podía entrar en la presencia del Señor. Traté de adorar, y no funcionó. A las 5 am, todos se despertaron y se unieron en oración. Entraron en adoración profunda, de adoración rica. Sentí frío. No podía adorar. No había alegría para mí, incluso en el canto al Señor. Para las próximas 2 horas, ellos no parecían tener problemas, pero yo tenía un problema. Cuando todo terminó, pensé: ¿es que Dios me cerró la puerta? ¿Cuál es el significado de esto? Llamé a la hermana, que me trajo la escritura, y le dije: mira, ya me has traído la escritura, y no he tenido paz. Ahora no puedo orar. ¿Puedes explicarme más cómo ha llegado la escritura? Pero ella no tenía nada que explicarme. Comencé a sentir una ropa rozando en mí, pero no había nadie. Los dejé en la cocina. Me fui, tratando de caminar y orar. Oré todo y regresé y todavía no tenía hambre. Me toleró mucho. El Señor me dijo: voy a darte a la gente que estará a tu alrededor. Tómalos, ámalos y dales todo lo que voy a enseñarte, porque te estoy preparando para una gran obra que tengo para ti. Yo no sabía en ese momento qué tipo de trabajo iba a ser. Pensé que era una misión, que iría, haría el trabajo, lo terminaría y luego volvería. Yo no sabía que el Señor me estaba preparando para entrar en el ministerio al que Él me estaba llamando. El Señor me trajo unas 8 personas a mi alrededor y comenzamos a orar. No hicimos nada desde la mañana, excepto permanecer en oración durante unas 2 horas, y luego leíamos la palabra de Dios, y después íbamos a tomar un descanso cerca de 2 horas, volvíamos a estar en la palabra de Dios de nuevo, pasábamos unas 3 horas en la oración, y así eran nuestros días. Nos manteníamos así desde la mañana hasta la noche, hasta bien entrada la noche, y alrededor de la medianoche iríamos a cama. Hicimos esto por 2 meses.
El misterio de la iglesia apóstata. Un día una señora vino a mi pastor. Ella venía de una aldea en una zona devastada por la guerra. Ella le dijo a mi pastor, teníamos una iglesia plantada hace un año en mi área. 300 personas se salvaron y se convirtieron en parte de la iglesia, pero ahora todos ellos son apóstatas. Ahora está solo el pastor, su esposa y uno de los miembros. Hay 3 personas en total. ¿Puedes venir y ayudarnos a reiniciar la iglesia? Mi pastor me llamó y me dijo, John, ¿quieres ir con ella y saber exactamente lo que está en el suelo allí? Yo dije, pero pastor, el Señor me dijo, y él respondió, ok, voy a llamar a alguien más para que vaya. Entonces me fui con mi equipo, y estábamos orando y el Espíritu de Dios me dijo, esto es para lo que te he estado preparando. Quiero que vuelvas al pastor y le digas que vas. Volví, pero yo no sabía lo que era. Él me envió. Fui a ese lugar, llegué, y me pareció un pueblo como cualquier otro. No había nada anormal en ello, nada extraordinario, pero lo que me intrigó fue lo siguiente. ¿Cómo puede una iglesia comenzar con 300 personas, y luego en el transcurso de un año tener solo 3 restantes? Estas personas no habían emigrado a cualquier otro lugar. Ellos todavía vivían en la zona, solo desertaron, todos. Usted los encuentra en el pueblo. Dimos una vuelta, y una noche en que orábamos de rodillas, dije, Dios, ¿qué es responsable de esta caída de la iglesia? No tiene sentido iniciar otra iglesia si el problema no se ha eliminado. ¿Qué causó que esta iglesia cayera? Oramos y luego nos dormimos. La iglesia tenía ningún conocimiento de lo que estaba luchando contra ellos. Dormimos en la misma habitación que el pastor. Por la noche tuve una visión, y no voy a entrar en los detalles de esa visión, pero el Señor me mostró la iglesia, y había gente alabando y adorando y tenían un muy buen tiempo. Entonces vi las fuerzas de la oscuridad que se alzaban en el gran bosque y comenzaban a moverse como un torbellino, y finalmente llegaron y atacaron la iglesia. Vi los cuerpos de las personas que se cortaban y salían volando en pedazos en todas direcciones. El Señor me dijo, hay un principado que reina en esta zona. Es responsable de lo que has visto pasar a la iglesia. La iglesia no tenía ningún conocimiento en absoluto de los poderes espirituales que estaban luchando en contra de ella, y tampoco tenían raíces en la palabra. Tenían maravillosa adoración y alabanza, pero no tenían raíces en el palabra y no podían levantarse contra el poder de las tinieblas. El Señor me dijo, hay muchos de mi pueblo que trabajan sin poder dar fruto en el campo, porque no utilizan la facultad que tienen para superar los poderes de las tinieblas en su territorio. Te he traído aquí, y te enseñaré cómo dividir territorios abiertos, para romper el dominio de las tinieblas y el reino de Dios pueda prosperar en la zona, pero tienes que humillarte y aprender paso a paso. Me desperté y se lo conté a mis amigos. Empezamos a orar aún más profundamente, por más tiempo, más enfocados en las oraciones. Dios nos comenzó a abrir los ojos, y empezamos a ver las cosas en el reino espiritual. Vimos los poderes de las tinieblas. Y como fuimos y tratamos con ellos, las personas fueron sanadas y se entregaron a Cristo. Vimos al hombre que era el sumo sacerdote de la oscuridad, que controlaba los poderes de la oscuridad en esa área en particular. El Señor nos los mostró. Testimonio de John Mulinde. Conferencia en la cual fue invitado John Mulinde. John Mulinde toma el micrófono y comienza así. Gracias, Pastor Mike. Saludos en el nombre de Jesús. Vengo de África. Me encantaría escuchar sus voces. Aleluya. Amén. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Como el pastor Mike Bickle les explicó, esta conferencia no fue planeada, pero el Señor me acaba de decir que su deseo es que tengamos esta conferencia, así que se haga su voluntad. Yo voy a pedir que todos nos levantemos un momento para hablar con Él, por nuestra causa personal. Quiero que levantemos las manos y pongamos las cosas bien en las manos de Jesucristo. Cierra los ojos y habla con Él y dile, por favor, Señor, háblame en la forma en que mi espíritu pueda recibir, en la forma en que pueda tomar y dar fruto. Habla con Él como si fuera tu pastor, tu amigo, di, Señor, yo estoy aquí y quiero que conozcas a mí y conozcas a mi corazón. Amante Padre, queremos darte las gracias. Tú comenzaste la buena obra en cada uno de nosotros, y sabemos que tú lo pondrás en logro. Por lo tanto, oramos, abriendo nuestros corazones en este momento, pidiéndote que tú te reúnas con nosotros en donde estamos. Conoce a cada uno de nosotros en donde nos encontramos. Nosotros te pedimos, Padre, el don de la revelación, el don de la sabiduría y del entendimiento, para que llegues a cada uno de nosotros.
Padre, deja que tu palabra nos dé luz a nuestra vida y haz que fluya a lo largo de nuestros seres completos. Nos humillamos en tu presencia y decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Los terrores gemelos de Idi Amin y Milton Obote. Permítanme empezar por darle un poco de historia. Vengo de Uganda. Uganda se encuentra en África, la África del Este, entre Kenia y Congo. Kenia se encuentra en el este y el Congo en el oeste, en el norte de Sudán y Tanzania en el sur. Nuestra nación ha conocido un montón de confusión en los últimos años. Recibimos la independencia en 1962, y en 1966 el gobierno había sido derrocado, y con una cosa llegó otra, y Idi Amin llegó al poder. Fue uno de los grandes dictadores y líderes tiránicos en África. Luego se fue en 1979, y se sentó en el poder otro líder llamado Milton Obote, quien gobernó durante el período de la guerra civil del país. Idi Amin tenía cámaras de tortura, tomaba a todo el que fuera educado, todo el que era rico, todos los que fueran reconocidos y trataba de matarlos. Los que sobrevivieron tuvieron que huir del país. Cuando llegó Milton Obote, hubo insurrección, un levantamiento popular en su contra. Él intentó promulgar una política de tierra quemada, que es cuando se limpia la tierra de la gente en un área en particular, hasta vaciar la zona, y atraer a otras personas a ocuparlo. Había un montón de derramamiento de sangre en el país. Las personas fueron desplazadas internamente en los campamentos donde se convirtieron en refugiados dentro de su propio país. Hubo mucho sufrimiento. Crecí en estas dos nubes. Todavía recuerdo el día en que Idi Amin tomó el poder en 1971. Fue derrocado en 1979. En 1980, Milton Obote asumió el poder, y la guerra civil se extendió durante los próximos 5 años. Aquellos fueron el entorno en el que crecí. Más tarde, Milton Obote fue derrocado, y tuvimos un gobierno que comenzó a sanar la tierra. En ese momento, yo acababa de entrar en el ministerio. Servía como un evangelista en un ministerio, y me asignaron para ir a la zona que se llama Triángulo Luero. Era una combinación de los 3 grandes distritos donde la guerra tuvo lugar. Durante ese tiempo, ya estábamos ministrando. Había esqueletos y calaveras y huesos humanos por todas partes. Algunos estaban apilados al lado del camino para su visualización. Cuando entramos por los arbustos de la selva, tropezamos con los huesos y huesos que había por todas partes. El lugar que se utilizó como iglesia era un edificio del centro de la comunidad que aún no estaba terminado. Para usarlo, tuvimos que agarrar 80 cráneos humanos, y eliminarlos, poniéndolos en una habitación. Luego colocamos los huesos en otra habitación y empezamos a ponerlo en el altar ante el Señor en oración. Alrededor de una semana, Él dio su vida a Jesús. Él se abrió como una caja de Pandora, y supimos que estaba controlando todo el poder espiritual de la zona. Cuando vino al Señor rompió el poder de los brujos y brujas, y algunos de ellos tuvieron que emigrar y salir de la zona, y otros llegaron y dieron su vida al Señor Jesucristo. Todo el lugar se abrió al Señor, y una nueva iglesia fue plantada, y tenía más de 200 personas al comienzo. Una serie tumultuosa de tiroteos, detenciones, y escape. Entonces el Señor nos envió a la siguiente ciudad, donde de nuevo tuvimos un montón de experiencias en el cual no voy a entrar en muchos detalles. Por ejemplo, estaban disparando a corta distancia, y el Señor nos protegió. Una persona nos disparó desde menos de 10 metros de distancia y la bala fue detenida por un papiro a 8 o 10 metros de él. Al día siguiente fuimos detenidos y llevados a la policía y me dijeron, usted tiene las armas. El Señor nos había advertido que íbamos a ser detenidos, así que estábamos preparados para ello. Le hablamos a los presos, y dieron sus vidas al Señor Jesucristo. Amén. Salimos y el ejército llegó a investigar y descubrieron de dónde salieron las balas, por lo que dijeron, no, esto no fue una bala disparada hacia el interior de la casa, sino que el disparo fue en la misma casa. Ellos nos liberaron y les predicamos el Evangelio. Plantamos una iglesia, y luego nos trasladamos a la siguiente ciudad. Se suponía que íbamos a plantar 3 iglesias. Cuando llegamos a la siguiente ciudad, comenzaron a suceder cosas. La forma en que funcionamos normalmente era ir a una ciudad por 2 meses, orar mucho, trazar el área espiritual, hacer frente a los poderes de las tinieblas, preparar una cruzada, y luego nuestro pastor vendría y conduciría la cruzada con nosotros en la iglesia. Como ya he dicho, a causa de esta nueva extensión, el Señor nos enseñó a hacer frente a las fuerzas de las tinieblas que operan en los territorios cautivos.
vimos territorios abrirse al evangelio, vimos cautivos que estaban siendo libres, vimos gente entregados y sanados sin siquiera orar por ellos. El Señor visitaba a las personas en sus hogares en la noche. Ellos eran curados, y por la mañana venían y decían, quiero dar mi vida al Señor. Estábamos viendo muchas de estas cosas. Estábamos muy emocionados. Un hombre en un traje brilla y una carta es dada para John. Luego nos fuimos de ese lugar y nos preparábamos para la cruzada siguiente. El Señor nos dio una gran cantidad de visiones que nos muestra los poderes de las tinieblas que nos ocupan. Esta fue una de las peores zonas, porque ahí es donde teníamos que borrar las calaveras y los esqueletos. Escuchábamos extrañas voces hablando en la noche o en la sala en la que hacíamos las reuniones, y tuvimos que ir a la guerra espiritual. Nos unimos en contra de las fuerzas espirituales, y seguimos adelante con las reuniones. Las cosas estaban funcionando de maravilla. Cada vez que llegábamos a orar, alguien podía decir, tengo esta escritura, tengo esta visión, yo tengo esta palabra, tenía esto, tuve que... Todos estaban alerta constantemente y nos arrepentíamos y caminábamos en línea recta con el Señor y quitábamos la hipocresía y sacábamos nuestra falta de sinceridad. Un día me molesté y dije, tiene que haber alguien aquí que no está andando bien, porque Dios está trabajando con nosotros maravillosamente, nos mueve hacia adelante, y sin embargo Él está trayendo esta palabra. Yo me sentaba con todos y estaba sobre 12 personas por aquel entonces, y les dije, por favor, todos, examínense a sí mismos. Esto se prolongó durante cerca de una semana. Entonces, un día, un lunes, había ido a visitar a algunos de los nuevos creyentes. Cuando regresé, una de las hermanas me llamó y me dijo, John, yo estaba orando y tuve una visión. Me vi caminando por un camino largo y liso. Estaba tan cansada, que quería dar la vuelta y volverme. Entonces vi a alguien vestido con una túnica blanca brillante, vino y dijo, esfuérzate, porque estás en el camino correcto. Sigue adelante y llegarás a donde se supone que obtendrás la meta, pero te permitiré que vuelvas a John, donde lo dejaste, y llévale esta carta. El hombre de túnica brillante me dio un sobre. Para poder limpiar el agujero, y lo usamos como una iglesia. Este era el tipo de fondo en la que servíamos. Quiero que me des todo a mí y vivas por fe. Quiero darles un poco de mi historia antes de llegar a hablarles de la visitación del Señor. En 1987 renuncié a mi trabajo para entrar en el ministerio a tiempo completo, y sentía profundamente en mi corazón que Dios me estaba llamando a ir a predicar el Evangelio. Yo, de alguna manera tenía la sensación de que iría a llevar la palabra de Dios a las naciones. Yo estaba trabajando en una importadora y exportadora de una empresa. El Señor comenzó a hablarme y me dijo, quiero que vivas y camines por la fe. Quiero que confíes en nada. Quiero que dependas de nada, ni siquiera de tu propia fuerza, ni de tu sabiduría o comprensión propia. Quiero que me des todo a mí y vivas por la fe. Mi comprensión de lo que significa vivir por la fe era muy estrecha. Pensé que el Señor quería que yo renunciara a mi trabajo y que Él cuidaría de mí económicamente, lo cual hice. Fui y renuncié a mi trabajo. Yo estaba trabajando como director ejecutivo de la compañía. Lo dejé y me fui a pastorear. El Señor siguió hablándome y me dijo, yo deseo que usted viva por la fe, lo que significa que tiene que darlo todo y tener todo lo que le doy. No sabía bien el concepto de la fe. Volveré a esto más adelante. Usted necesita volver a Kampala, porque el Señor tiene trabajo para usted. Yo era pastor de una nueva iglesia, que acababa de comenzar, y nos alojamos allí como pastor durante unos 8 meses. Me encantó la gente. Era una pequeña congregación de cerca de 40 personas. Tuvimos que conseguir un nuevo pedazo de tierra, y tratamos de hacer un refugio. Hice todo con ellos y me encantó. Yo estaba tan encariñado con cada uno de ellos. Entonces, una noche mientras dormía, tuve un sueño. Este sueño se repitió una segunda vez y una tercera vez. En el sueño alguien me decía, tienes que volver. Esto estaba fuera de nuestra ciudad, Kampala, y me dijo, es necesario regresar a Kampala, porque el Señor tiene trabajo para ti. La primera vez que tuve el sueño, me desperté y pensé, eso no puede ser Dios. Él me trajo aquí. Estoy empezando este trabajo, y mi objetivo es el desarrollo de este trabajo, y la iglesia va a crecer y me he comprometido a mí mismo. Será aquí. El sueño se hizo por segunda vez y una tercera vez. Era un sábado por la noche. El domingo por la mañana fui a la iglesia, y un hermano de la iglesia, el que me envió a este lugar, vino a visitarnos.
Almorzamos con él y oró con nosotros. Él dijo: John, he tenido un sueño, y lo compartí con un pastor, y él me dijo que viniera y lo compartiera con ustedes. Por favor, no me confundan, no es de mi propio deseo. Solo quiero decirte lo que tengo que decir. Le dije: dime, y él dijo: he tenido un sueño, donde alguien me decía: ve a Gallaza, donde John está, donde se hace cargo de la obra que está haciendo, porque yo lo quiero de vuelta aquí. Él dijo: por favor, no me malinterpreten. Le contesté: lo sé. Entiendo lo que dices. Tuve un sueño similar. Le conté mi sueño, y luego nos fuimos juntos a Kampala a compartir esto con nuestro pastor. Le dije: pastor, voy a estar cerca de 3 meses para preparar a la gente de mi congregación y luego los entregaré. Y así lo hice. El Señor manda a John a leer la Biblia, orar y adorar. Cuando ya iba a volver a Kampala, el Señor me habló otra vez en un sueño. Él dijo: cuando vayas a Kampala, no te llenes de gente. Quiero que pases tiempo en la palabra, que leas las escrituras, que ores y adores. Eso es todo lo que quiero que hagas. No enseñes, no prediques, no te pongas a trabajar en otras cosas. Yo dije: está bien, Señor. Se lo dije a mi pastor. Y muchas veces él lo aceptaba, pero muchas veces se olvidaba y me decía: John, vamos juntos para evangelizar. Le respondía: pastor, ¿recuerdas lo que dijo el Señor? Y el pastor me respondía: bueno, si no vas, ¿te puedes quedar y tomar el servicio mientras no estamos? Yo dije: pero el Señor me dijo que ni siquiera predicara. A veces tuvimos algunos malos entendidos como ese, pero era un buen hombre. Él es un buen